Ok, para la clase del día de hoy tenemos que tomar en cuenta que vamos a hablar sobre elementos, átomos y compuestos. Entonces vamos a iniciar en este caso con el primer concepto que sería elemento químico, que sería una sustancia pura en la materia, constituida por un tipo de átomo y se ubican en la tabla periódica. En este caso nosotros podemos observar que hay una infinidad de elementos químicos y tenemos que notar muy bien su nombre como tal. Más adelante tenemos que saber que está compuesto por un número atómico y un número másico, que tiene una familia o un grupo y que también está ubicado en un periodo y también se encuentra dentro de un bloque. ¿A qué me refiero? Que en este caso nosotros vamos a estudiar que ellos tienen una clasificación en bloques que puede ser de transición, transición interna, lactánidos o antánidos, en este caso representativos, etcétera. Y también que se ubican en diferentes 7 bloques en los cuales podemos encontrarlos y en diferentes familias y grupos. En el caso de una representación de los elementos químicos, ¿verdad? Tenemos que saber que Z lo que significa es el número atómico como tal del elemento y que A es un número másico. Por lo tanto, yo tengo que identificar que en la tabla periódica este no es el orden, este es el orden para cálculo de situaciones subatómicas de los átomos, pero en este caso tenemos que identificar que en la tabla periódica primero va a estar el número atómico y abajo el número másico. ¿Cómo lo puedo identificar yo? Primera técnica, el número más pequeño es el número atómico y el número más grande es la masa. Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, el 29 sería su número atómico y en el caso de su masa sería 63,546. Actividad uno, acá vamos a indicar el nombre o símbolo de los siguientes símbolos o el nombre, bueno, perdón, indique el nombre o símbolo de los siguientes símbolos y nombres químicos. Entonces, vamos a empezar con el primero, que en este caso sería sodio. Tenemos que está oxígeno, está azufre, lutecio, fósforo, níquel, helio, germanio. De este lado tenemos que nos piden el símbolo. Es muy importante saber, chicos, que primeramente la mayoría de los elementos están compuestos por una letra mayúscula y en su ocasión, para no repetir el símbolo del elemento químico, se utiliza la siguiente letra de ese símbolo como tal. Entonces, en el caso de calcio, tenemos que es Ca. En el caso de carbono, perdón, en el caso de carbono, tenemos que es una C. Entonces, vean la diferencia entre estos dos elementos. Porque yo no pude haber puesto en este caso el símbolo como tal o la confusión del símbolo como tal, porque primeramente ya se había utilizado la C para el carbón. Por lo tanto, vamos a ir encontrando otros elementos, por ejemplo, en el caso del cloro, yo ya utilicé la C en carbono, ya yo no podría utilizar la A, primero porque calcio, ¿verdad? En este caso es el nombre del elemento y se utiliza la A. Y en el caso del cloro, la letra que le antecede sería la L. Entonces vean que ahí se repite diferentes letras, pero, perdón, se repite letras, pero con diferentes simbologías, diferentes letras. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que el carbono se representa, sea perdón, el carbono sí, se representa como C, el calcio se representa como Ca y el cloro se representa como Cl. Ahí voy a hacer la salvedad y la corrección. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que esto va a repetirse con diferentes elementos, no solamente con los que poseen letra C, sino, por ejemplo, con bromo, berilio, bismuto, ¿verdad? Que es una situación muy similar. No sé si me dé a entender con este punto para aclararlo de una vez. En el caso de la tabla periódica, tenemos que el ordenamiento de este como tal se va a conformar por periodos y grupos. En el caso de las familias, son los grupos verticales. En el caso de los periodos, van a ser los horizontales. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, yo voy a tener lo siguiente. Y vean ustedes que todo esto de acá
son periodos los que voy a tener yo horizontalmente. En el caso de los grupos o familias, son los que van a estar verticalmente, ¿verdad? Entonces, consideren eso para efectos de examen, para efectos de práctica o para efectos de preguntas de autoevaluación o prueba extensa, ¿verdad? Perdón, ahí se me está pegando esto. Ok, ¿ves? Entonces, en este caso, todo esto son las familias o los grupos y en este caso, los periodos serían estos que se van a encontrar horizontalmente y que vamos a encontrar que son 7. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Tenemos que indique el periodo en que se ubican los siguientes elementos. Entonces, en el caso del hierro, ¿verdad? Que hay que dominar su símbolo y su nombre. En este caso, ¿en dónde voy a encontrar yo el hierro? ¿En cuál periodo? Dice que el hierro se ubica en el periodo 4. En el caso del aluminio, este se va a ubicar en el periodo 3. Ahora bien, el cloro, ¿dónde se va a ubicar en este caso? En el periodo 3. Vean que usualmente vamos a tener diferentes elementos químicos ubicados en el mismo periodo y en diferentes periodos. Entonces, en el caso del periodo 1 tenemos al hidrógeno con el helio. En el caso del periodo 2 vamos a tener al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor y al neón. Entonces, pueden que nos den diferentes elementos, bueno, símbolos elementos de los elementos químicos, pero que se ubiquen en el mismo periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les pueden preguntar, por ejemplo, indique el nombre de 3 símbolos que se ubican en el periodo 4. Entonces, en este caso, usted ya puede hablar de que ahí está el hierro, de que está el zinc, de que está el calcio. Algo sencillo. O bien que indique el símbolo o nombre por cada uno de los periodos que se conforman en la tabla periódica. Entonces, eso es importante también considerar. Tenemos que a su vez la tabla periódica se divide en bloques. Las primeras dos filas verticales son los elementos representativos. Los del centro son los de transición. Los de la derecha, perdón, son representativos. Su última fila, donde dice estos, donde está este amarillo acá, helio, neón, argón, todos estos símbolos que están acá en la última fila del lado derecho son gases nobles, ¿verdad? Por eso se hace la salvedad con la flecha. Tenemos los de transición interna que se clasifican en lantánidos y actínidos. Entonces, sí es importante esta ubicación en bloques porque es parte de la práctica que nos lleva a nosotros a diferenciarlos. Entonces, aquí ya me detengo un poco más para que ustedes empiecen a aclarar dudas y participar. Entonces, voy a hacer una pausa acá. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, chicos. De Ok, momento todo claro, entonces. nada más tenía una duda porque no lo recuerdo. ¿De los grupos se clasifican también por número? Y los grupos, sí, digamos, no por números, sino por simbología. 1A, 2A. ¿Qué significa eso? Que la 1A significa alcalinos, la 2A significa alcalinoterrios, la familia 3A o grupo 3 se llama alcalinoterrios, terrios en este caso, ¿verdad? Familia del carbono, familia del oxígeno o calcógenos, y ahí van a ir surgiendo. Ahora, si te soy honesto, creo que esto no lo preguntan, entonces están enfocados como en bloques y periodos, a lo que pude observar en las prácticas y en el material. eh, entonces, por aquello hago la salvedad. Sin embargo, como les indico, ahí viene el nombre de cada una de las familias, pero sí, no lo vi en la teoría ni en el material. Bueno, el material complementario sí, pero no lo vi en la teoría del curso como tal. Ok, todo Y claro. con gusto. Tenemos la actividad 3 que entonces en este caso, chicos, aquí sí hay que empezar a identificar a qué bloque va a pertenecer y los elementos químicos que se le dan en este caso. Por ejemplo, vean, el lutecio. El lutecio nosotros lo vamos a encontrar en los de transición interna, pero se clasifican con un nombre como tal, que en este caso sería lantanios. Por ejemplo, el novelio en este caso se va a clasificar como transición interna, pero en este caso ya no va a ser lantánido, sino va a ser actínido.
En el caso del bromo, ¿verdad? Ya ese pasa a una clasificación diferente y pasa a ser representativo, que era lo que les decía. En el caso del potasio, pasa a ser representativo. En el caso del oro, pasa a ser de transición. En el caso del cromo, de igual manera pasa a ser de transición. El telurio pasa a ser lantánido. ¿Y qué pasara, por ejemplo, si yo les agregara a ustedes acá el criptón? Entonces, pasa a ser un elemento clasificado como gas noble y a su vez representativo, ¿verdad? Hago la salvedad. Entonces, para que lo tomen en cuenta como tal. Después, tenemos que están los modelos atómicos, ¿verdad? A lo largo de la historia que han hecho aportes los diferentes científicos, Heisenberg, Dalton, este, Rutherford, etcétera. Entonces, los modelos atómicos básicamente lo que describen es cómo se comportaba el, el átomo en diferentes partículas y demás, y que nos explican la conformación de los mismos, ¿verdad? Que más adelante ustedes van a ver que se conforman por protones, electrones, etcétera, y que estos lo fueron describiendo con el tiempo de diferentes maneras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las subpartículas del átomo son el electrón, el protón y el neutrón. Muy importante, el electrón posee carga negativa, el protón posee carga positiva, el neutrón tiene una carga neutra y muy importante saber el valor como tal, ¿verdad? En este caso de su masa, que en el caso del electrón es 9,10 por 10 a la menos 28, en el caso del protón 1,67 por 10 a la menos 24 y en el caso del neutrón 1,67 por 10 a la menos 24. Importantísimo, saber su ubicación. ¿Cuáles son las dos partículas subatómicas que se ubican en el átomo? El protón y el neutrón. ¿Cuál va a ser la partícula que se ubica en la nube electrónica? El electrón. ¿Qué es una nube electrónica? Toda esta nube que ustedes ven alrededor de los colores azul y rojo, que en este caso forman el núcleo del átomo como tal, ¿verdad? Entonces es importantísimo que sepan eso. Es como lo más resumido que ustedes tienen que saber sobre el átomo. Después, tenemos que saber que el átomo tiene una carga neta, ¿verdad? Que es la cantidad de electrones en un átomo, la van a definir como neta o inclusive como cation o anión. Entonces, hay que saber que si el número de electrones es mayor o menor, se va a clasificar como, perdón, el número de electrones es mayor o menor que los protones, se va a clasificar como cation o anión. Y que si este es igual a la cantidad de electrones y protones se clasifica como neutro. Más adelante lo vamos a poder observar. Tenemos un poco de teoría sobre las partículas subatómicas, ¿verdad? Entonces dice que la cantidad de protones en un núcleo equivale y se representa como Z, ¿verdad? Y tienen carga positiva. Esto da a conocer el número atómico de un determinado elemento, que era lo que les decía al inicio de la clase. Entonces, por ejemplo, en el caso del carbono, solamente vamos a tener 6 protones. Pero si se le quita uno, ya no es carbono, sino pasa a ser un elemento con protones 5. ¿Qué quiere decir? Que en este caso pasa a ser boro. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un número de protones de 5, pero le quito un protón, me quedarían 4 protones y ya no pasa a ser boro, sino pasa a ser berilio. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de disminuirlos, los aumentaría? En el caso, por ejemplo, del carbono que tiene número 6 de protones y le sumo uno, pasaría a ser nitrógeno. Ahora, si por ejemplo a nitrógeno se le suma un protón, pasaría a tener 8 y entonces sería el oxígeno. No sé si en esta parte de la suma y resta de protones están bien. Vean que nada más es reconocer que ellos van ordenados de menor a mayor, en el caso de los números atómicos, ¿verdad? Y que el número atómico, como les indico, se representa con una letra como tal y que es la Z, en el caso del número másico, que es la A. Y les vuelvo a repetir, el número más pequeño es Z, el número de mayor cantidad es la masa. Y recordemos siempre que los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones tienen carga neutra. Importantísimo, ¿cómo calculo el número de neutrones?
En este caso necesito de la fórmula que dice que neutrones es igual a la resta del número másico menos, menos el número atómico. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los neutrones se calculan restando el de mayor cantidad con el de menor cantidad. Entonces, acá tenemos una actividad que dice determine los siguientes cálculos de partículas subatómicas. Vean que vamos a hacer el primero. En el caso del oxígeno, ¿verdad? Nosotros lo vamos a buscar a la tabla periódica y dice que el oxígeno tiene, en este caso, número atómico o número Z, 8. En el caso de la masa, nos dice que es 15,99, redondeado sería 16, que entonces lo que nos dice la teoría es que el número atómico va a ser igual al número de protones, ¿verdad? Siempre, entonces va a ser 8. Que en el caso de los electrones, es aquí donde ustedes tienen que tomar en cuenta que si es un anión, es un catión o es neutro. Si fuese neutro, quiere decir que también hubiese sido 8 en este caso, pero como tiene una carga negativa, acá no se le resta ese 8, ¿verdad? Sino que se le van a sumar 2. Y cuando yo vea una carga positiva, más bien le voy a restar. Entonces, ahorita lo vamos a ir haciendo para que quede más claro. Y que el número de neutrones es la resta de A menos Z. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro el 16 y le resto el número atómico, en este caso, casualmente el número de neutrones es 8, pero no tiene nada que ver con su número atómico ni con el número de protones. Y vean que el símbolo siempre se representa arriba la masa, que era lo que les decía, que para efectos de ejercicios prácticos tenemos que considerarlo de esta manera. Y abajo el número atómico. Muy importante indicar también su carga. Entonces, vean que en el caso del potasio dice que tiene número atómico 19. Entonces, y que su masa va a ser de 39,09. En este caso no se redondea, sino que se mantiene en 39. Y no hay problema si ustedes lo redondearan, ¿verdad? Pero traten de tomar siempre el dato de la tabla periódica como tal. Entonces, protones en este caso es igual a 19, porque acordémonos que Z es igual al número de protones, siempre. Que los electrones los vamos a calcular, vean que su carga es neutra, quiere decir que en este caso también se conserva ese número atómico como tal, que sería 19. En el caso de los neutrones, vamos a restar el número másico con el número atómico, que serían 39 menos 19. A mí me daría 20 el número de neutrones y que su símbolo quedaría entonces, en este caso va a ser 39, una K, y abajo vendría el número atómico que sería 8 para efectos de los ejercicios, ¿verdad? Muy importante no colocar carga porque no existe, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. No sé si tienen dudas acá hasta el momento, chicos, o si voy muy rápido también, ¿verdad? Voy a explicarlo con el calcio, para que por lo menos explicarles tres de cada uno. En el caso del calcio, nosotros nos vamos a la tabla periódica y decimos que Z es igual a 20, ¿verdad? En el caso del número de masa, tenemos que es 40, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a calcular los protones, me acuerdo que Z siempre va a ser igual al número de protones, o que el número de protones siempre es igual a Z. Entonces voy a decir que en este caso sería 20. En el caso de los electrones, tengo más 2 de carga positiva, que quiere decir que a ese 20 de número atómico que tiene ese elemento, yo le voy a restar 2, ¿verdad? Y por eso es que es 18. En el caso de los neutrones, y voy a tener que es la resta de A menos Z, ¿verdad? En este caso, que sería 20, ¿verdad? Menos, en el caso del número de protones de Z, que vamos a tener que es 20, nos daría 0, ¿verdad? Entonces, cuidado porque no pasa nada. No, perdón, 40 menos 20 es 40 menos 20 es 20, disculpen. Estoy restándole aquí los protones, me dejé llevar. Entonces hago la aclaración que sería, y los números de neutrones sería A menos Z, A tenemos que es 40, Z tenemos que es 20, y por lo tanto el número de neutrones es 20. En el caso de los electrones, vuelvo a mencionar, nada más se le restan 2 al número atómico para poderlo calcular.
Pistas. Cuando me dicen calcula electrones, me voy a ir directamente a ver el número atómico del elemento como tal para saber si le tengo que restar o le tengo que sumar. A la hora de calcular los neutrones, muchachos, yo no considero, cuidado ahí, el restar el número másico menos los electrones, que es lo que comete todo el mundo el error. No, yo voy a restar siempre A menos Z y Z es el número que me están dando como tal. Pero, profe, es que usted dice que, bueno, si yo me voy a Z y me están dando carga positiva más 2, entonces yo le resto, me quedarían 18. Sí, pero yo no voy a utilizar 18 porque ese número solo lo voy a calcular para los electrones. No sé si me doy a explicar. Entonces, para efectos de calcular neutrones, solamente considero el número atómico y el número másico como tal del elemento químico, sin sumar o restar, en este caso, electrones. ¿Queda claro? Todo claro. Ok. Vamos a ver entonces, dice por acá, acá viene la respectiva solución. ¿Verdad? Entonces, ahí les agregué la solución del ejercicio como tal, porque sí es de muchos números. Ok, tenemos que un isótopo va a producirse o va a darse cuando hay cambios en la cantidad de neutrones, ¿verdad? Manteniendo fija la cantidad de protones. Se experimentan mismas especies químicas con distinta masa atómica y a esto se le va a conocer como isótopo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su número atómico no va a variar. Lo que va a variar es su masa atómica como tal. Entonces, en el primer ejemplo tenemos el zinc, que va a tener diferente masa atómica, 63, 64, 65, 66, y que su número atómico no cambia, no va a variar, que es 30. Entonces, si ustedes se van a la tabla periódica, ven que la masa en sí del zinc es 65, que quiere decir que esta tuvo dos variaciones, bueno, tres, 63, 64 y 66. En el caso del cobre se da la misma situación, mismo número atómico, pero diferente número másico. Y lo mismo para el níquel, mismo número atómico, diferente número másico. Recuerden que para efectos de ejercicios, de este caso, tenemos que saber que el orden se invierte. Primero va el número de masa y luego va el número atómico. En caso contrario, en la tabla periódica lo van a encontrar número atómico arriba, número másico abajo, pero solo para efectos de ejercicio. Dice que la masa atómica, que se representa como A, es un promedio ponderado de las masas de todos los isótopos naturales para cada elemento. Se le conoce como número de masa y es un número decimal que se debe expresar en UMA, que es su unidad correspondiente, y se obtiene al sumar la cantidad de protones y neutrones. Para el cálculo de la masa atómica promedio, se pueden utilizar la siguiente fórmula, que creo que no la agregué por acá, pero básicamente lo que tienen que recordar es la fórmula que nos va a ir diciendo que la masa atómica como tal que me van a dar en el ejercicio multiplicado por su abundancia, me va a permitir calcularlo siempre y cuando lo divida entre 100 y las multiplique entre sí. Entonces, y las sume. Vuelvo a ir paso a paso. En el caso de los diferentes isótopos que me dan, yo voy a tener que contemplar cada una de sus masas. Entonces vean, por ejemplo, acá que en el caso del isótopo 12, su masa es 12.000 y su porcentaje de abundancia es 98,93. Le voy a sumar el segundo isótopo del carbono 13, que en este caso su masa es 13,003, multiplicado por su porcentaje de abundancia, que es 1,02, más en este caso el carbono 14, que va a tener una masa atómica de 14,003, multiplicado por su abundancia, que es 0,05. Entonces, vean que aquí eso sería para el carbono. Entonces, yo voy a multiplicarlos entre sí y el resultado que me va a ir dando lo voy sumando y luego lo divido entre 100. En este caso me da 12,01, su unidad correspondiente. En el caso del cloro, de la masa atómica promedio del cloro, vea que solo me dan dos especies, la 35 y la 37. La masa atómica del 35, 34,969 multiplicado por su porcentaje de abundancia, que es 75,53, más en este caso el isótopo de cloro 37, que va a ser 36,966 su masa, multiplicado por
24.47, que es su porcentaje de abundancia, dividido entre 100, me va a dar 35.46, su respectiva masa. Entonces, perdón, su unidad. Y muy importante considerar que yo voy a sumar y voy a multiplicar los porcentajes de abundancia de la cantidad de veces de isótopos que me den. En el caso del carbono teníamos 3 diferentes isótopos, por lo tanto con los 3 yo tomaba su masa y lo multiplicaba por su porcentaje de abundancia y dividirlo entre 100 para obtener su resultado. En el caso de la masa atómica promedio del cloro, solamente contábamos con 2 tipos de isótopos. Entonces, por ejemplo, en esta actividad nos dice determine la masa atómica promedio del elemento boro. ¿Qué voy a proceder yo a hacer en este caso? Sería entonces, ¿cuántos isótopos tenemos? Solamente 2, ¿verdad? Entonces voy a considerar la masa del isótopo 1, que en este caso va a ser 10.0129 multiplicado por su porcentaje de abundancia, 19.78, y a eso le voy a sumar la masa atómica promedio por su porcentaje de abundancia del isótopo 2, que sería 11.00931 por 80.22, que sería el porcentaje de abundancia de ese isótopo, y eso lo voy a dividir entre 100 para obtener 6.85 UMA, que sería su correspondiente unidad. No sé si tienen dudas hasta el momento con respecto al tema, chicos. De momento todo claro. El isótopo en teoría y todos esos datos siempre los van a dar, ¿verdad? Correcto, digamos, te van a dar así como el cuadrito que yo le estoy dando, le van a dar la masa del isótopo, le van a dar el porcentaje de abundancia, inclusive lo único que tenés que dominar básicamente es la fórmula como tal y la unidad correspondiente que siempre va a ser UMA. Importantísimo nada más notar cuántos isótopos le están dando y que no deje botado ninguno de los isótopos, perdón, que le dan. Porque si, por ejemplo, son 3 isótopos y yo solamente contemplo 2, el resultado no va a ser el correcto, ¿verdad? Yo voy a utilizar la cantidad de n veces que a mí me digan el ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, si usted notó, en el primero tenemos 3 isótopos de carbono, pero en el segundo ejercicio teníamos solamente 2. Entonces usted dice, pero ¿y la fórmula se hace más corta? Sí, se hace más corta, pero es solamente contemplando la cantidad de isótopos que lo voy a utilizar en ese ejercicio. Ok, ok, todo claro. Profe, cualquier cosa estás muteado. Gracias, y yo explicando. Este, les decía, muchachos, que en el caso de las diferentes propiedades periódicas, bueno, es un resumen, ¿verdad? Y básicamente nosotros tenemos que considerar los diferentes puntos de las propiedades periódicas, que uno se va a transformar en otro, que en quién va a poseer mayor o menor eh,
rayo iónico, rayo atómico, electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, porque básicamente es eso, pero que sí tengo que distinguir sus características como tal y la teoría como tal. En el caso de las propiedades periódicas, que era lo que les decía, vamos a tener que denotar que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, que en el caso de la afinidad electrónica esta va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, que en el caso de la energía de ionización esta va a aumentar de izquierda a derecha, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba. En el caso del radio atómico, permítame un momento, nada más. Que en el caso de del radio atómico va a disminuir, ¿verdad? En este caso, de izquierda a derecha y va a disminuir también de abajo hacia arriba. Y el carácter metálico disminuye de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a anotar yo? Yo tengo que empezar a denotar acá cuándo aumenta, cuándo disminuye, cómo los puedo ordenar ascendente y descendentemente. Entonces, vamos a hablar primeramente de la electronegatividad. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo a hablar de electronegatividad? Nos decía la teoría que son los valores de energía como tal que van a poseer los diferentes elementos químicos en la tabla periódica. Entonces, yo voy a hacer una comparación y voy a tener que denotar que en este caso, la energía, bueno, perdón, vamos a empezar por el orden como tal. Radio, a- radio iónico. En el caso del rayo iónico, yo tengo que notar, ¿verdad? Que este va a aumentar y va a disminuir. Entonces yo les decía a ustedes, va a crecer en caso contrario, ¿verdad? A la indicación que a mí me está dando. Por ejemplo, ¿cómo crece el rayo iónico? Si me dice que perdón, el radio atómico, que el radio atómico disminuye de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, quiere decir que aumenta de arriba hacia abajo y que aumenta de izquierda a derecha. No sé si me voy a dar a entender, pero les voy a poner un ejemplo por acá. Voy a dejar de grabar un momentito para explicarles esto acá con flechas.